y queremos, siempre os pedimos, os estamos pidiendo trabajo, os estamos pidiendo organizar talleres, os estamos pidiendo que aportéis vuestra experiencia y vuestro conocimiento en grupos con iguales para que les enseñéis todas las cosas que habéis aprendido en vuestra vida con las patologías con las que estáis viviendo. Siempre os estamos pidiendo un esfuerzo para los demás os estamos pidiendo eso y vosotros dais eso y mucho más, ¿no? Y hoy queríamos haceros un regalo, ¿no? Y haceros un regalo de un recurso que también ayuda, un recurso para la salud, para el bienestar, para la felicidad, que son las palabras que curan, que es la poesía. Vosotros y vosotras lo habéis reconocido y lo habéis dicho muchas veces, que para la salud, para el bienestar, para la felicidad, no solamente aportáis y compartís con vuestros iguales cuestiones más tradicionales que tienen que ver con la alimentación o con la actividad física o con la medicación. Ya vosotros estáis compartiendo pues espacios de intercambio, espacios donde utilizáis la risa, donde utilizáis la danza. Pues hoy queremos regalar y queremos agradecer el trabajo que estáis haciendo vosotros en Granada, pero que están haciendo personas como vosotros en toda Andalucía con este encuentro de hoy. Queremos darle las gracias a Raquel Lanceros, a la poetisa que os va a regalar palabras, sentimientos y emociones en el marco del Festival de Poesía de Granada, y os la va a presentar Emilio Sánchez Cantalejo, que conocéis todos, profesor de la escuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por asistir. En primer lugar, decir que este acto se enmarca dentro del Festival Internacional de Poesía de Granada, que, chauvinismo aparte, es uno de los festivales más importantes del mundo en el campo de la poesía, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Es un festival que ahora está cumpliendo los 12 años, empezó en 2004, y ha reunido a poetas de primerísimo nivel, aparte de 4 premios Nobel. Es difícil imaginar una mesa como se ha celebrado en alguna edición pasada, un grupo de poetas como son José Juan Caballero Bonal, Francisco Brines, María Victoria Atencia, Pablo García Baena y Rafael Guillén, recitando poemas de Ángel González. Por otra parte, es un festival que reúne a más de 10.000 personas todas las primaveras en nuestra ciudad, algo que es totalmente inédito en un festival poético. El FIP, el Festival Internacional de Poesía de Granada, se celebra en distintos espacios de la ciudad, en algunos de ellos especialmente destacados, como puede ser la Alhambra, de la que se dice que es el libro más lujoso jamás editado por las epigrafías que existen en las paredes de sus palacios, o el Carmen de los Mártires, lugar donde, como todos sabréis, San Juan de la Cruz escribió algunos de sus libros más importantes, o donde José Zorrilla residió cuando vino a Granada para ser coronado como poeta nacional. Es por eso por lo que la escuela está muy orgullosa de ser sede por primera vez de este festival, y esperamos que este acto sea el principio de una gran amistad. Esto se lo digo especialmente porque entre nosotros está uno de sus directores, Daniel Rodríguez Moya, que junto con Fernando Valverde pues son los grandes artífices de este proyecto.
quiero agradecer en nombre de la escuela, pues eso, el que la escuela sea sede, y también reconocer públicamente la labor de estos dos jóvenes poetas que con los tiempos que corren, que no son precisamente tiempos propicios para la lírica, han podido mantener este festival durante estas 12 ediciones. Bueno, y ahora paso a presentar a nuestra invitada, Raquel Lancero. Raquel es jerezana, es licenciada en Filología Inglesa y traductora y poeta. Ha traducido, entre otros, a poetas como Poe. Ha publicado algunos libros de poemas, entre los que podemos citar Leyendas del Promontorio, Un diario de un destello, Los ojos de la niebla y Croniria, algunos de ellos publicados en las editoriales más importantes de nuestro país, como son Visor e Hiperión. Existen varias antologías de ella, entre las que podemos citar a Órdenes del Viento, publicada en una joven editorial granadina, Valparaíso Ediciones, de la que acaba de publicarse la segunda edición en este mismo año. Raquel también está incluida en una antología llamada Poesía ante la incertidumbre, que recoge una selección de los poetas más importantes, los poetas hispanoamericanos más importantes, nacidos en los años 70 y principios de los 80, entre los que también se encuentra Daniel Rodríguez Moya y Fernández Valverde, los directores del festival. Raquel, aunque muy joven, ya tiene muchos premios de poesía, entre ellos el premio Unicaja, una tesis del premio Donais, el premio Poesía del Tren, premio Antonio Machado y el premio Jaén. Este último concedido a un pequeño poemario llamado Las pequeñas espinas son pequeñas. Quiero terminar con unas palabras de nuestra invitada, haciendo un comentario de este libro, que me parecen unas hermosísimas palabras, que es un canto a la vida, ¿no? Y dice así: el libro intenta reivindicar la vida por encima de los pequeños dolores que son inevitables. Incluso a pesar de los dolores, la vida merece la pena siempre, y se debe abrir paso. Debemos dejar que se abra paso. Es lo único que tenemos, y solo faltaba que nos otorgaran la dicha de vivir. Muchas gracias. Cuando tú quieras, Raquel. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Pues te oímos, ¿no? Te oímos. ¿Dónde nos sentamos para oírte? Nos sentamos para oírte. Sí, hablamos. Hola, niño. ¿Qué tal? Pues nada, sigue, ¿eh? Voy a empezar hablando un poquito y luego intentando que la gente escriba, ¿no? ¿Vas a leer algo más poeta? Sí. Y yo me voy a sentar. ¿Vale? Sí. Tienes una espectadora de excepción que tiene la consejera. Sí, ya veo. Pues nada. Muchas gracias, por tu. Buenos días. Es un placer estar aquí y además es un honor. Y de verdad que no son palabras retóricas, porque en este caso las circunstancias, la compañía y la meta de esta reunión hacen que para mí sea un evento muy especial dentro de todos los eventos del Festival Internacional de Poesía de Granada, que
de por sí lo son. Pero este es aún más emotivo, si cabe. Cuando me invitaron, cuando me llamaron para ver si quería pasar un rato con ustedes y me explicaron un poco la iniciativa, me pareció, además de, por desgracia, poco común en otras zonas, indispensable, porque se deriva que hay personas que han comprendido que el concepto de salud o el concepto de bienestar es algo que comprende no solamente la cuestión física y desde luego han hecho suyo la máxima filosófica de que cuerpo y alma no son dicotómicos, sino que pertenecen a un mismo orden integral del ser humano y de su dignidad. Y en ese sentido es donde la poesía de pronto tiene cabida. Hay quien ha dicho que la poesía es, de todas las disciplinas literarias, de todos los géneros literarios, la más terapéutica. Yo no sé si eso es un piropo o eso es una forma de rebajarla, pero la poesía es tan grande que no se deja rebajar. Viertan la opinión que viertan sobre ella. Perdona. No, nada, encantada. Gracias. Yo muy poquito. Muy poco, tengo, sí. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Sí, discúlpenme, yo no tengo... Entre los dones de la naturaleza no me dio una voz muy potente, pero espero que ahora se me oiga mejor. Les hablaba de las propiedades terapéuticas de la poesía, que son propiedades que se pueden extender a la palabra en su conjunto. La palabra, aunque parezca que es gratuita y decimos en español que se las lleva el viento, esto no es así. La palabra tiene una fuerza no solamente sobre los demás, sino sobre nosotros mismos, que sigue siendo, a pesar de que vivimos en una sociedad muy audiovisual, sigue siendo innegable. Seguro que todos ustedes recuerdan momentos en los que una palabra dicha por un amigo o una palabra dicha por un enemigo les causó un daño o les causó una fuerza extra para continuar que no le hubiera causado una pastilla, digamos, ¿no? Ningún otro elemento que no fuera esa palabra. Las palabras tienen todos los poderes mágicos, por decirlo así. Las palabras persuaden, las palabras convencen, las palabras frenan, las palabras dan alas, las palabras quitan la vida y las palabras la dan. Entonces, cuando nos acercamos a las palabras, y los poetas tenemos ¿cómo les diría yo?, un cuidado reverencial con las palabras, uno tiene que tomárselas muy en serio, porque no son vanas, ya les digo, y no son gratuitas. Ayer hablábamos en una de las tertulias que se generan después de los actos y que les aseguro que son casi tan valiosas como los propios actos, porque poetas de todo el mundo de pronto dan opiniones sobre la poesía. Y hablábamos de situaciones vitales que se nos habían dado y las íbamos ejemplificando con versos. Y había un poeta de Estados Unidos que decía: ¿a ustedes no les ha pasado nunca que se levantan con una conciencia de la diferencia entre el propio cuerpo y ven la vida desde fuera y de repente la propia existencia les causa extrañeza? Dice, no es todos los días, porque si no, no soportaríamos la vida, pero a veces de pronto tenemos esa conexión. Y entonces le contestaba otro: eso Federico García Lorca lo dijo en un verso, cuando Federico decía, qué raro que me llame Federico. Y eso es lo que significa. Y con esas palabras, Federico García Lorca, que es obviamente uno de las cumbres de la poesía en español, sintetizó la sensación de extrañeza que los seres humanos experimentamos ante la propia existencia. Eso es el valor de la poesía. De pronto es, en muy pocas palabras, significar grandes tomos de la historia del pensamiento, ¿no? También decíamos ayer, estábamos hablando también de Machado, hablábamos de muchos poetas, y Machado tiene también dos versos que eran, en nuestra opinión, porque la verdad es que había consenso, son una absoluta delicia, y él decía: en mi soledad he visto cosas que no son verdad. Obviamente la poesía no siempre es literal. El significado de la poesía se entiende tanto con la cabeza como con el corazón, ¿no? Con las entrañas, digamos. ¿Y quién no ha visto en su soledad cosas que no son verdad? ¿Y quién sabe lo que es verdad y lo que no es verdad? Es decir, que estos son dos ejemplos de dos grandes maestros indiscutibles para ponerles un poco en avance de lo que les quiero transmitir, que es la poesía. La poesía no son
como me decía a mí un sobrino muy querido, me decía, ¿qué es la poesía? Esas líneas que no llegan al final de la página, ¿no? Me decía. Me parece una descripción fantástica, ¿no? Claro, con 4 años yo decía, la poesía yo creo que son, claro, él tiene libros de cuentos que llegan al final de la página y lo tiene de poesía que se cortan a la mitad. Y yo le decía, bueno, es eso y algo más. Pero la poesía, como les digo, es... Juan Gelman lo definía como todo lo que tenemos de intrínsecamente humano. Y desde luego es el ágora, por hablar en términos muy mediterráneos, donde todos los que tenemos la condición de humanos nos juntamos para debatir. Nos guste o no, hayamos abierto un libro de poesía o no, porque pueden estar ustedes seguros que en todos los preceptos categóricos que tenemos sobre morales, éticos, estéticos, la poesía está presente. No tiene solamente lugar la poesía cuando se abre un libro, sino que tiene que ver con toda nuestra concepción del mundo, con nuestra actitud y con nuestra mirada. Y también tiene que ver mucho con la salud y con el bienestar. La poesía es una disciplina de la literatura es parte del arte, y el arte es sanador y es germinativo. Una de las definiciones de arte es una de esas cosas que nunca se van a poder definir del todo, pero que hay personas que van haciendo definiciones a cuál más genial y son todas ciertas. Decían que el arte es eso que hace que soportemos la vida. Solamente 2 cosas nos consuelan, el amor y el arte. Y la poesía es una de esas cosas, puesto que pertenece al arte. Digamos que es un afán de trascendencia, por decirlo así, de potenciar eso que sospechamos que tenemos de inmortal dentro de un cuerpo que, por desgracia, es mortal. Y además lo sabemos. Que eso no, ayer esto lo comentaba Manuel Vicent, decía que el drama de los seres humanos es que nosotros sabemos que vamos a morir y somos conscientes de eso desde la más tierna infancia, aunque en la infancia esa certeza es difusa, ¿no? Yo creo que uno se hace mortal más o menos en medio del camino de la vida, como de eso lo dijo Dante, que empezó la Divina Comedia in mezzo del camino de la mia vita, como esa barrera en la que uno... ¿Qué diferencia una persona madura de una persona joven? Que la persona madura sabe que es mortal. No lo sabe en teoría, lo sabe ya con el estómago. Y esa es la gran diferencia, y de eso también habla la poesía. Entonces yo quería comenzar, si les parece bien, porque digamos que esta mínima disertación que he hecho hasta ahora es un poco entrar en calor, pero yo voy a pretender de ustedes que me acompañen activamente y que hagamos de este rato una especie de taller, llámenlo como quieran. Hay muchas palabras ahora que definen las interacciones poéticas, pero yo quiero también que ustedes se lancen. Seguramente hay escritores aquí, pero bueno, las personas que haya que a lo mejor pues nunca les ha apetecido escribir o no han escrito mucho, aunque es raro que en la adolescencia uno no escriba un poema de amor al compañero de clase que no le hace a uno caso y esas cosas. Pero yo quiero que ustedes me acompañen y que de pronto pues exploremos las palabras juntos y extraigamos de ellas todo lo que nos pueden dar de curativo y como trampolín de crecimiento, que para eso están, para eso las usamos, ¿no? Al fin y al cabo no son nuestras. Ese también es un error que se comete muchas veces, que creemos que el lenguaje nos pertenece. Y si se dan ustedes cuenta, ¿cuántas veces han dicho otros millones de personas cada palabra que decimos nosotros a diario? Es una herencia, es como los bosques, no son nuestros, los tenemos en usufructo, por decirlo así, y aquí se quedarán. Bueno, quería leerles un poema sobre la memoria. La memoria tiene mucho que ver con la poesía y también tiene mucho que ver con la salud. De hecho, cuando perdemos la memoria, perdemos la identidad tal y como nosotros la reconocemos como válida para desarrollarnos en la sociedad. Es decir, sin la memoria no nos podemos llamar nosotros mismos, ya no seríamos Federico, ¿no? Ya seríamos otra cosa. Y por lo tanto, la memoria es una de las piedras angulares que nos convierten en lo que somos.
poema se titula Compatriota de los robles, porque Kant decía que describiendo el propio pueblo se describía el mundo entero, y eso es cierto. Entonces yo creo que para hablar de la humanidad hay que hablar de lo que uno conoce. Y mis abuelos vienen de una pequeña comarca de Sanabria, entre Portugal y Orense, que se llama Carballeda, que significa tanto en gallego como en leonés antiguo bosque de robles. De hecho, Vázquez Montalbán popularizó a Pepe Carballo, ¿no?, que era Pepe Roble. ¿Cómo estarás ahora sin que nadie te abrigue? Tú que tanto temías al invierno, a las mesas sin carne y a la Guardia Civil. He pensado 1000 veces escribirte. A veces no encontraba la palabra nostalgia, otras me equivocaba al deletrear las señas. Duele el dolor, decías, pero si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Tenía razón. La vida con sus prohibido el paso y sus pasen y vean, es hermosa como una novia al alba. Esta mañana he visto las nubes erizarse al cruzar, encendidas, el prado de las mulas. Pienso en tus ojos largos, en todo lo que vieron. Mujeres que ya eran ancianas hace un siglo, un gramófono, el viento desde el puerto de Ceuta, La Habana previa al Che y los reales de plata. Pienso en tus días de lumbre. Necesito que sepas que no olvido la alcoba de tu silencio abierto. En ella yo reposo, en ella vivo. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo quería, si les parece a ustedes bien, no sé si tienen papel, creo que sí tienen ustedes papel, ¿no? Me dijo Herminia que tenían. Pues con un pequeño papel, porque vamos a hacer. Vamos a aprovechar el papel, no vamos a malgastarlo, porque eso también forma parte de una conciencia ecológica. Un placer. Un placer. Solo está aquí. Un placer. Ahora van a escribir un poquito. Vale. Bueno, pues como les están repartiendo papeles, además muy bonitos de colores, que no suele pasar es la primera vez que veo papeles de colores y eso me gusta mucho porque los colores tienen que ver mucho con la alegría y la alegría es la vida y la vida es la poesía, o sea que al final todo es como un gran silogismo. Pues verán, yo les voy a pedir una cosa. Quiero que ustedes piensen durante, digamos, un momentito, en la que sería su palabra preferida del español, que es su lengua materna, y si hay alguien que tenga otra lengua materna, por favor, en su propio idioma. Lengua materna se denomina en la que nuestra madre nos cantó las nanas y nos arrulló, o sea, que es la que nos corre por la sangre, digamos, ¿no? Y las demás son aprendidas y son muy amadas, pero no son exactamente iguales desde el punto de vista emocional. Los criterios que cada persona adopte para designar su palabra favorita son libres. Es decir, a mí hay personas que me dicen, mi palabra favorita es, qué sé yo, intenso, porque me gusta mucho el sonido de las nasales
intenso, es como si estuviera saltando por encima de las olas. Y esos son criterios fonéticos. Hay personas que piensan en las palabras en cuanto a los sonidos. Hay otras personas que no, que de pronto ven imágenes y dicen, no, a mí me gusta la palabra gato porque creo que no hay nada más bonito que el rostro de un gato. O hay quien, sin embargo, tiene criterios a lo mejor biográficos o emocionales. A mí me gusta mucho la palabra descanso porque la primera vez que yo oí eso era un niño y estaba en tal sitio, y para mí tiene unas connotaciones emotivas que son que yo no puedo jamás desvincular de la propia palabra, ¿no? Cualquier criterio que siga cada uno es igualmente válido. Yo les digo que hace 3 años, digo como orientación, porque seguro que no va a ser la palabra que va a salir aquí, se hizo una encuesta, una macroencuesta a todos los hablantes del español. A nosotros nos gusta mucho, antes cuando nos has presentado has hablado de la antología de poesía ante la incertidumbre, y una de las grandes novedades que tuvo es que es una antología que las barreras nacionales se han derruido. Entonces da igual que tú seas español o que seas nicaragüense o que seas chileno, porque en realidad estás pensando en el mismo idioma. Hicieron entonces una encuesta como esta, pero imagínense por internet, y de millones de personas, que creo que somos ya 500 millones los hablantes nativos de español, para ver cuál era la palabra favorita. Y claro, en esto los términos cuantitativos cuentan mucho, porque nosotros, aunque seamos los únicos hablantes nativos en Europa, solo somos un 10%, ni llega. Y aquí los que mandan son los mexicanos, que son casi 130 millones, y salió la palabra Querétaro, que además es un nombre propio, no es un nombre común. Es curioso, a mí me dicen, y siempre no pensaría en un nombre propio. Es una ciudad muy bonita, pero los españoles en general nunca hubiéramos escrito Querétaro, y ellos lo ponían porque les parecía, las esdrújolas son hermosas, eso ya lo sabía Rubén Darío, las esdrújolas tienen como una solemnidad, son como el barroco de las palabras, ¿no? Algo así, y a ellos les gustó Querétaro. Pero a mí me gustaría que un día se hiciera algo en España, a ver qué sale. Vamos a hacerlo aquí ahora, a micro escala, y ahora les digo lo que no la digan a los demás. Ustedes escriben su palabra, no se la digan a la compañera ni al compañero, porque ahora vamos a trabajar con esas palabras. Simplemente la escriben y ahora yo les voy diciendo cómo vamos a ir adelante. Claro, hay que pensar, no es tan fácil. Bueno, ya más o menos todos tenemos nuestra palabra, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y esto es muy arriesgado porque cada vez sale una cosa. Es decir, que esto es imprevisible lo que pueda salir. Vamos a recoger las palabras y vamos a ir viendo si hay palabras repetidas. Si hay palabras repetidas, trabajaremos con las repetidas. Si no hay palabras repetidas, entonces trabajaremos con todas. Como no somos tantos, se puede hacer. ¿Vale? Las vamos apuntando. Aquí. Sí, o sí, perfecto. Mejor, mucho mejor. Yo como no sabía con los medios que contábamos, pero esto está muy preparado. Las vamos pegando además de colores, que queda muy bien. Y vamos a ver si hay algunas palabras repetidas. Normalmente suele haberlas, pero podría darse el caso de que no. Vamos a ver. Sí, luego ¿cómo las podemos pegar?
El juramento. Tenemos esto. ¿Lo tenemos? ¿Lo ponemos ahí? Me encantan lo así. Lo de pegarle es una buena idea y para que salga. Bueno, esto casi me lo voy a poner aquí para poderme mover. ¿Allí las ponemos o aquí? ¿Las leemos primero? Sí. Voy a irlas leyendo, así, para que de pronto sea como una especie de poema de una palabra por verso. Y luego las vamos a pegar y ya hacemos la parte cuantificativa. Vida, paz, vida, almendro, pasión, susurro, corazón. ¿Saben que corazón es la palabra que más conocen los extranjeros que no saben español? Pero si tienen que decir una palabra, dicen siempre corazón. Yo creo que es por las canciones, ¿no? Tándem. Esta palabra ya implica dos. Armonía. Era la palabra favorita de los griegos clásicos. Armonía. Amaranta. Amanecer. Amanecer. Sonido. Fluir. Fluir, qué importante esta es más, ¿no? Fluir. Pues esta es hermosa. Siempre. Siempre. Sol. Sol. Nos faltaba el sol. Vida. Paz. La palabra favorita de los poetas modernistas. Azul. Azul. Después de Rubén Darío, este es el color. Sigue siendo el color más favorito de la gente. Quizás. Además muy específico el quizás, con signos de interrogación. Imaginar. Imaginar. Son palabras. Esta me encanta. Esta me encanta. Saudade. Saudade. Todos los que tenemos aquí raíces en el Atlántico es preciosa, la saudade. Aire. Viento. Uy. Pues esta no la conozco. Y voy a aprender una palabra nueva, no la conozco. No sé si es algo, no sé si es un topónimo o algo que se dice en Granada. Bulanicos. Lo cuento yo, y efectivamente una palabra muy de Granada. Ya me imaginaba yo que... Es la gramínea, cuando sopla y se iba volando por la sencilla. No lo decís vosotros, ¿cómo lo decís vosotros? Pues, ayer estuvimos comiendo y nos caía en la cabeza eso, ¿no? Y me decía, va a parecer que tienes caspa, porque nos caía así todo blanco, un bulanico. Este redondito que va volando atrás. Precioso, bueno, muchas gracias, me llevo una palabra nueva. Libertad. Amor. Ay, qué bonita esta ternura. Esta es importante también, felicidad. Y el poeta decía, ser feliz es el fin, estar feliz es el medio. Con estar feliz ya. Y amor. Se repiten, sí, pero se repiten pocas, ¿no? Que yo me acuerdo, vida, paz. Nos ha faltado una, igualdad. Esa es increíble.
Ese es muy importante. Y en estos tiempos es más importante todavía, porque cuando las palabras, digamos que cuando los conceptos menguan, la palabra tiene que ser reivindicada. Porque si se olvida el concepto, se olvida la palabra. Hay un montón de... Claro, coincidencias solo hay en 3. Pero hay muchas palabras bonitas. Vamos a empezar a trabajar con esas 3, si os parece. Voy a pegarlas, la decidida del pegamento, ¿dónde está? Ya está echado, ya está echado. Ah, No tienes que es ponerlas. autoadhesivo, perfecto. Sí, ponemos las que son repetidas. Amor. Libertad solo ha salido de una vez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Aire, saudade, La mayoría no están repetidas. Claro, solo es vida, paz y sol. Amanecer, amaranta, Armonía, armonía, tándem, qué bonita, corazón, corazón, susurro, pasión, almendro, vida, había una vida sí, también por ahí, y paz ¿verdad? también, Y paz también, y vida. Ahí está. Ahora es que no sé cómo lo quiere hacer ella. Bien. Mirad, además nos ha quedado como un conjunto casi simétrico. Bueno, me refiero dos. Vida en blanco, en estas dos en rectángulos y estos 2 círculos. Bueno, estas son las repetidas. 2 amor, 2 paz y 3 vidas. Y ahora vamos a pegar en el otro lado todas las no repetidas. Entonces, para que nos hagamos una idea, en la construcción del poema que vamos a hacer, estos van a ser los ladrillos y esto va a ser el cemento, por decirlo así, haciendo un símil de la construcción. Estas vamos a pegarlas ahí. Hay una impresionante variedad de palabras en este grupo, que eso denota muchísima imaginación. Ya a priori os lo digo porque normalmente hay más repeticiones. Es decir, que estamos ante un grupo de personas con mucha personalidad e imaginación. ¿Se ven bien las pequeñitas? Bueno. Si queréis, lo escribimos un poco más grande para azul, si se ve bien, quizás también. Las que son pequeñas las escribimos para que las puedas ver. Susurro. No, pero está bien porque tenemos luego que volver a utilizar el... Siempre. Esto es como un Tetris casi. Aire. Amaranta. Imaginar. Felicidad. Saudade. Armonía. Ternura. Sonido. Almendro y corazón. Si tenemos un rotulador para poner en grande que todo el mundo atrás vea, porque este es imposible. Estas, bueno, estas sí nos acordamos, ¿no? Amor, vida y paz, eso sí. Y estas son sol. Esta se ve, ¿verdad? Azul, quizás. Esta es amanecer. Aire. Amaranta también se ve, yo creo, imaginar. Susurro. Bueno, un susurro, la verdad es que lo lógico es que sea en pequeño, ¿no? Susurro es volver. La pasión en grande. La pasión. Tendríamos que salirnos, ¿no? La pasión. Viento. Ternura. Bulanico se ve, imaginar también. Amaranta, felicidad también se ve, ¿verdad? Sonido.
Esta es siempre. Las palabras son las que siempre mentimos, siempre y nunca. En realidad no existen. Siempre son sonido, se ve, armonía. La saudade galaico-portuguesa. Dicen que en español, en castellano no tenemos un término. Melancolía no es lo mismo, nostalgia tampoco. La saudade es un estado del alma muy concreto, muy poético. Además, tándem son esas palabras que en una sola llevan dos. Esas palabras a mí me encantan. Está tándem, contigo también. Son palabras que llevan dos en una. Dos personas dentro de una palabra. Pareja también. Fluir. Corazón. Y almendro. Precioso almendro. Me gusta a mí que haya salido algún árbol. Bueno, pues tenemos el cemento y esos son los ladrillos. Los ladrillos son imprescindibles para que no se nos caiga la casa. Entonces, vamos a escribir ahora, todos, un poema. Un poema utilizando las palabras que curan. Las palabras que curan ya las tenemos. Son todas estas. Y además son todas curativas, de verdad curativas, porque no puede haber palabras con más capacidad de curar que las que habéis escrito. Entonces, es obligatorio utilizar los 3 ladrillos: paz, amor y vida, que por designación popular han sido las más repetidas. Es voluntario utilizar el cemento, pero es voluntario utilizar un tipo de cemento u otro, pero cemento sí que tiene que haber para que no se nos caiga tampoco. Entonces, de todas estas palabras, que son como 15, una cosa así, ¿no? Incluso más. Sí, 17, ahora mismo no las he contado. Tenemos que utilizar 4. Tenemos que utilizar 3 ladrillos y 4 sacos de cemento para construir nuestro poema. Aquí tenemos mucha capacidad de elección. Hay, como en un supermercado, hay muchas marcas, digamos, hay mucha variedad. Y ahí las palabras vida, amor y paz son fundamentales para el poema que aspiramos a escribir, que cure y que nos ayude sobre todo. Longitud. La verdad es que la poesía es el territorio de la libertad, así que a mí eso no me gusta decir tanto. Bueno, que nadie escriba Bueno, si a alguien le apetece escribir un haiku y le cabe todo, ya, eso tampoco está mal. Que no sean 2 páginas, que sean una cosa que se pueda compartir, digamos. Una longitud que vosotros estiméis más o menos oportuna. Un poema de longitud media, pero ahí sí que no se pueden poner barreras, porque la inspiración personal, unas personas necesitarán más palabras y otras necesitarán menos. Y depende de lo que vosotros queráis contar. Así que ahí sí que libertad total. Y tiempo, no sé exactamente qué hora es ahora. Las 12. Bueno, pues ¿qué os parece? 5 minutos, 7 minutos, una cosa así, que tengáis tiempo suficiente para concentraros, pero que nadie se aburra, ¿vale? ¿Os parece? Ahora necesitamos otros papeles. La verdad que los ejercicios con pie forzado, esto que ya tienes un corsé que utiliza eso, son más difíciles, ¿no? Pero por otro lado también es un camino ya, por lo menos para empezar. Bueno, y fijaos, como anécdota, porque ahí el otro día en una lectura con Luis Alberto de Cuenca discutíamos lo de los encargos. Aquí Dani lo sabe perfectamente, ¿no? La revista que te escribe que dice: oye, estamos haciendo un monográfico sobre el mar Mediterráneo, mándanos algo, y a lo mejor no exactamente no quieren más Mediterráneo. Entonces hay compañeros que eso lo odian o le tienen pavor y dicen: no, yo por encargo no escribo, porque eso es un corsé que a mí no me deja respirar. Y sin embargo hay personas que dicen: anda, pues esto a mí ya depende del carácter.
a mí me brinda una oportunidad de adentrarme por una senda que igual yo de modo propio nunca lo habría hecho, ¿no? ¿Sabéis qué gran poema de la historia de la literatura española del siglo XX fue un encargo? Os va a parecer extraño, porque además lo conocemos todos, lo hemos estudiado en la escuela. El famoso retrato de Antonio Machado, Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ese es un encargo de una revista. Él era muy joven cuando escribió eso, tenía una madurez impresionante, pero era un hombre de 30 años o 31 años. Y una revista le encargó a varios poetas de la época de escribirse. Y él hizo su retrato. Pero era un pie forzado, es decir, que hay pies forzados y encargos que nos han regalado grandes versos para la historia de la literatura. O sea, no es todo tan negativo con los encargos. Bueno, pues cuando queráis. ¿Podemos utilizar 4 o más de 4? Bueno, podemos poner 4 mínimo. Y luego, si tú quieres utilizar más, con toda libertad. Digamos que, exacto, el 4 es el mínimo. Pero aparte, podemos utilizar otras palabras. Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, todas las que vosotros queráis. Aquellas no se ven. Mira, hay libertad total, solo que tienes que incrustar aquellas 3 y 4 de ahí o más. Y luego las palabras que tú necesites o que a ti de pronto te provoque decir, ¿no? Están los poemas casi terminados. Bueno, decir que un poema está terminado es muy arriesgado. Decía Paul Valéry, nada menos, y se supone que de poesía sabía un poco, que un poema nunca se termina, solo se abandona. Es decir, llega un momento que ya uno no tiene la sensación de que no puede hacer nada más por él, pero siempre se podría seguir corrigiendo, ¿no? Y añadiendo, suprimiendo. Vamos a hacer una cosa, como somos bastantes,
porque yo lo que quiero es que ahora haya un recital de poemas curativos construidos con el cemento y los ladrillos de las palabras que curan. Pero no tenemos tiempo, siempre el tiempo, el gran problema que tenemos siempre, pero ya no solo en la vida cotidiana, sino además, bueno, hay quien dice que si no hubiera tiempo, si no hubiera muerte, no habría poesía, no habría arte, no necesitaríamos consuelo, ¿no? El tiempo lo determina todo, todos somos tiempo. Pero bueno, en este caso más concreto también. Entonces, hay que dejar al azar, que sea el azar, que es juguetón y travieso y misterioso y sabio, decida quiénes son los poetas que ahora van a salir aquí a leernos y a compartirnos sus poemas, que estoy segura que va a ser muy especial. Entonces primero vamos a recoger los poemas, los ponemos aquí, y luego necesitamos lo que se llama siempre una mano inocente, que decían inocente porque solían ser los niños, ¿no? Los que para que no estuvieran en el ajo de los tinglados de los adultos. Claro. ¿Hay que poner el nombre o primero lo ponemos? Bueno, claro, como los que elijamos, para hacer falta el nombre para decir el nombre de la persona, que también podemos decir el nombre de la persona que no se acuerda, pero es más fácil. ¿Cuántos crees que tenemos? ¿4 personas? Yo como veis, voy a pasar a ver. Los vamos a poner boca abajo. Igual vamos a doblarlos todos iguales, para que todos sean iguales. Muy bien, los vamos a doblar así. Y entonces ahora vamos a asistir a una lectura de poesía muy especial, en la que vosotros sois los protagonistas y el público. Y el azar determinará quiénes son los poetas participantes. En vez de haber un cartelito previo con los nombres, pues el cartelito se fabrica aquí y ahora. Y nos vais a compartir cada persona el poema que ha escrito, pensando en cómo ser un poco más felices, en cómo curarnos de todas esas espinas pequeñas y grandes que inevitablemente acechan a cualquier ser humano por el hecho de nacer. ¿Y quién será la mano inocente? ¿Quién es la persona más inocente de esta sala? Claro, entre adultos inocente e inocente no somos ninguno, las cosas como son. ¿En cámara? ¿Te parece bien? Claro, tú no has participado, entonces en ese sentido eres el más inocente, digamos, de nosotros. Bueno, los vamos a revolver y todo como la lotería. Mi marido este año trabaja es cierto, en el Colegio de los Niños de San Ildefonso. Y yo le decía en diciembre, pero no puedes hacer algo, no te pueden chivar algo. Imagínate, ¿no? Bueno, pues como la lotería, los vamos a revolver bien. Embarajar, como mi abuelo decía, embarajar. Jugaba el mus y decía, vamos a embarajar. Bueno. Más o menos por el tiempo que tenemos, yo creo que podemos asistir a un recital de 4 poemas. Entonces, si nos haces el favor, perdona que no me he dicho tu nombre. Jesús. Sacas 4.
los que tú consideres. Muchísimas gracias, Jesús. Un aplauso para la mano inocente. Estos los guardamos, nada de estos hay que guardarlos porque estos son muy importantes. Después los guardáis en una carpeta. Bueno, pues estos son los que no y estos son los que sí. Y además por este orden. Si os parece bien, porque la poesía también tiene sus rituales y entonces si alguien se siente mal o molesto, pues por supuesto no se olvida. Pero dentro de lo voluntario sería mejor que la persona saliese aquí, ¿no? Y eso para todos, porque siempre se escucha mejor a la persona. No es una casualidad que haya un estrado para dirigirse a los demás o un lugar adelantado. Entonces, nos van a compartir sus poemas. En primer lugar, bueno, no tiene nombre, pero el primer verso es imaginar que llegas, amor. Mío. ¿Digo los demás para que ya estén preparados? Sí, dilo. ¿No? Vale, sí. Vamos a decir a tus compañeros que, aunque no salgan ahora, sino uno por uno, pero ya que se vayan preparando. Bebiendo agua. No tiene tampoco firma, pero el primer verso es paz, amor y vida, palabras que encierran anhelos en personas. A ver. Bueno. Esto yo. Yo te lo doy porque sales después. ¿Yo? Y nosotros te escuchamos con respeto y silencio total. Carlos. ¿Hay más de un Carlos? ¿Carlos? Pero tú sales en tercer lugar, si parece bien. Nos obsequias con tus palabras. Y la cuarta persona que nos va a obsequiar con sus palabras que curan es Vicky. Vicky. Que hay una mitad de perdón. ¿Sale? Y luego tú, Vicky, en ese orden. ¿Tu nombre? Yo, Lola. Lola. Vale, pues primero empiezas tú, María Ángeles, después Lola, Carlos y Vicky. Yo me siento aquí para disfrutar. Muchísimas gracias. Bueno, espera, me siento y todo. Imaginar que llegas, amor, a mi vida, como un sonido, como un susurro que me roza y que alejo para seguir en paz, soplándote como a los bulanicos. Si supiera que me tocaban los iguales, me tía, vale. Jamás me he visto en otra. Sí, tú grábame que esto. Además de que yo no soy mala para escribir, y la poesía más todavía, pero bueno. Paz, amor y vida. Palabras que cierran anhelos en personas. Palabras que por sí solas hablan y dan vida. Palabras que unos tienen y otros desean. Palabras, palabras y palabras. Bellas palabras apreciadas y anheladas. Bellas palabras que susurradas entre dos cuerpos hacen y te hacen sentir viva. Bellas palabras que devuelven felicidad. ¿Cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que dar? Escucha, pues no ha salido tan mal. Y esto es que me he equivocado de profesión, me parece. Bueno, lo mío ha sido un conato de poema. Siempre es ahora. Todo es presente. La vida solo sucede ya. Amor es solo lo que late de un corazón que susurra
Y ahí me quedé. Paz, amor y vida, todo eso te daré. Cuando yo falte y tú me imagines junto al almendro al amanecer. ¿Cuánto talento? La imagen del, bueno, le decía a Carlos que el final truncado es un recurso estético en poesía bastante común, ¿verdad, Dani? El final abierto que cada persona tiene que, el lector es el que tiene que... Y la imagen del almendro al amanecer es muy oriental, ¿verdad? ¿Tú te has recordado, Dani, a algunos haikus y alguna poesía japonesa, esa quietud, esa calma? Maravillosa, Lola. María Ángeles, muchísimas gracias. Bueno, no sé si conoce una palabra que acaba de pronunciar, cucha. Cucha, sí, es como, sí, como escucha. Sí, es escucha a poco palo, pero no es escucha, es como anda que sí, sí. Sobre todo cuando te lo dicen una que se te pone el vello punta cuando lees. Pues yo, bueno, os quiero dar las gracias por seleccionar las palabras que curan, por hacer poesía, sobre todo me iría feliz si algunos de vosotros o todos considerarais la poesía como un refugio, que para los tiempos más oscuros, que de vez en cuando hay que esperar a que descampe y a que vuelva a salir el sol, pues tened en cuenta hay muchas otras válvulas de escape y hay muchas otras maneras de ensanchar el alma, pero que no se os olvide que la poesía también es una de ellas, que no es algo antiguo que está en las bibliotecas cogiendo polvo, sino que está presente. Además, en el Festival de Poesía de Granada de este año, que han dedicado a la poesía joven, yo he pasado por aquí un montón de gente nacida en los años 90, finales de los 80 y años 90, que tienen 20 y pocos años y con esa ilusión del mundo por estrenar, pues nos ha quedado claro que la poesía no va a morir nunca, que ya lo dijo Becker, pero es una realidad que la poesía va a seguir. Y si la queréis tener en cuenta, seguro que ella os va a tender la mano y esas palabras os van a ayudar. Yo me quería despedir con un poema. Me ha dicho María Ángeles que era un poema al final. Y es un poema que de alguna manera también versa sobre todo esto que estamos hablando. Sobre también la necesidad de hacer el presente, ¿no? Porque precisamente porque entendemos que la vida es finita y efímera, también en ese sentido el presente adquiere una inmensa importancia. Eso ya lo sabían los clásicos y decían carpe diem, que sabios eran, y nosotros muchísimos años después llegamos a la misma conclusión, pero hay que intentar dentro de lo posible disfrutar el hoy y el ahora, que es lo que tenemos. Vivir es un presente inacabado, un suave sinsentido consintiendo. El recuerdo del fuego, cuando el fuego ya no es tizón ni brasa ni rescoldo. Saber que existe una segunda fecha y no concebir más que la primera. El origen importa sobre todo. La nube, la semilla, el manantial, el nido, los cimientos. Volver a procurar, recién abrirse, imitar la mañana, tratar de ser quien somos un segundo, ensayar las palabras, refugiarse tras su inmediata luz. La muerte se conjura pronunciando, así, diciendo nombres, Santiago, Elena, Julia, Estefanía, repitiendo los nombres contra el cielo, Nieves, Carmen, Gregorio, Laureano. Di tu nombre en voz alta, obliga a tu garganta a ser la vida, antes de que las hojas oculten la tierra, antes de que el destino cicatrice.
muchas gracias, Raquel. Por favor, Ha sido, la que he aprendido soy yo. ha sido un regalo, precioso. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por estar y por participar una vez más en las cosas que os proponemos. Que disfrutéis el resto de feliz San Isidro. Pues ir a bailar a las